Dijeron, estamos muy ocupados para tus dramas, papá. Resuélvelo tú solo. Así que lo hice. Reescribí mi testamento sin decirles nada. Cuando llegaron exigiendo las llaves de la casa de descanso, me miraron con total asombro. Estaba parado en el portal de mi casa en Chapala, cuando escuché los autos acercándose. 3 camionetas importadas, levantando polvo en el camino de tierra. Eran las 5:00 de la tarde de un sofocante 30 de diciembre. Uno de esos días, donde el sol de Jalisco parece pegarse a tu piel como miel caliente. A mis 67 años, sostenía una taza de café tibio entre mis manos, y mi corazón latía tan fuerte que pensé que saltaría de mi pecho. A través del portón de hierro, vi a mis 3 hijos bajando de sus autos. Mateo, el mayor, con esos lentes de diseñador que cuestan más que mi pensión mensual. Diego, siempre apurado, ya escribiendo en su teléfono antes siquiera de cerrar la puerta. Y Alejandro, mi Benjamín, quien venía con su esposa Daniela, cargando una bolsa de marca con un nombre que nunca pude pronunciar. Tocaron el portón una vez, 2 veces. A la tercera, Mateo gritó, «Papá, ábrale, está cerrado con llave». No me moví, solo levanté la taza hasta mis labios, tomé un sorbo y observé cómo sus expresiones cambiaban de irritación a confusión. Diego dejó su teléfono y presionó el timbre con fuerza. El sonido resonó por toda la propiedad vacía, porque sí, la casa estaba vacía, solo yo adentro y ellos afuera. Roberto, ahora era Daniela gritando mi nombre, sin el don, sin respeto. ¿Qué es esto? Siempre pasamos Año Nuevo aquí. Abra esta puerta. Alejandro sacó su celular y me llamó. Vi su nombre parpadeando en la pantalla de mi teléfono, recargado en la mesita de mimbre, junto a mí. Dejé que sonara hasta que entró el buzón de voz. Marcó de nuevo. Lo mismo, fue entonces cuando me acerqué al portón. No lo abrí. Solo me quedé parado a 3 metros de distancia, separado de ellos por las barras de hierro que había mandado instalar hace 15 años después de que entraran a robar. Irónicamente, hoy eran mis propios hijos de quienes necesitaba protegerme. Querían hablar. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Entonces hablemos, pero no de Año Nuevo. Hablemos de los últimos 8 años de mi vida. De cada vez que los necesité y ustedes estaban muy ocupados. Del hospital vacío. De la Navidad que pasé durmiendo en el cuarto de servicio de mi propia casa. De todo. El silencio que cayó fue tan pesado que casi podía tocarlo. Mateo se quitó lentamente los lentes y vi sus ojos, mis ojos, los mismos que heredó de mí, abiertos con genuino shock. «Papá, ¿estás bien?» La voz de Diego salió temblorosa. «¿Qué pasa?» Sonreí. No una sonrisa feliz, sino la sonrisa de alguien que después de tanto tiempo tragándose sapos y almacenando resentimiento, estaba a punto de escupirlo todo. «¿Qué pasa, hijo? Que hace 48 horas salí del juzgado con documentos que van a cambiar todo, y ustedes no tienen idea de cuánto». Fue entonces cuando vi la chispa de pánico en los ojos de Mateo. La forma en que Diego tragó saliva con dificultad. Alejandro dando un paso atrás. No sabían los detalles, pero sabían que algo había cambiado. Y en ese momento, parado en el portal de la casa que yo construí, con el sudor corriéndome por la espalda y la brisa cálida de la tarde golpeándome la cara, me sentí más libre de lo que me había sentido en los últimos meses. ¿Por qué esta historia no comienza aquí, en este portón cerrado? Esta historia comienza mucho antes. El día en que me convertí en viudo a los 39 años y decidí que mis hijos nunca carecerían de nada. El día en que trabajé hasta que mis manos se entumecieron para pagar la escuela privada. El día en que tragué mi orgullo 1000 veces para verlos graduarse, casarse, convertirse en exitosos. Y esta historia termina aquí, con ellos afuera y yo finalmente adentro de mi propia vida. Pero antes de contarles el final,
Necesitan entender cómo llegué hasta aquí. Y si quieren saber cómo un padre dedicado se transformó en un hombre capaz de cerrarles la puerta a sus propios hijos, suscriban al canal Los Consejos del Abuelo, porque esta historia les volteará cada pedazo del alma. Hace 28 años, tenía 39 años y acababa de enterrar a mi esposa. Lucía murió un martes lluvioso de mayo, un accidente laboral en la obra de construcción, donde ella era ingeniera de proyecto. Una viga de acero se soltó. Ni siquiera tuvo tiempo de sentir dolor, dijo el doctor, como si eso lo hiciera mejor, como si saber que fue rápido borrara el hecho de que mis 3 hijos perdieron a su madre de la noche a la mañana. Mateo tenía 14 años y lloraba encerrado en su cuarto. Diego, de 11, pretendía que todo estaba bien y se ofreció a cuidar la casa como si fuera un hombrecito. Y Alejandro, mi bebé de 8 años, realmente no entendía por qué mamá no volvía. Esperaba junto a la ventana cada tarde, pensando que ella aparecería con esa sonrisa amplia, polvosa del sitio, pidiendo una ducha. La casa olía a flores marchitas y café recalentado. Gente entrando y saliendo trayendo cazuelas, susurrando condolencias que apenas escuchaba. Mi madre, que vivía en la Ciudad de México, vino a quedarse unos días conmigo, pero ella tenía su propia vida, sus propios problemas. Al final, éramos solo yo y los niños, y uno con a 800,000 pesos del seguro de vida. Parecía mucho dinero. Cuando el gerente del banco puso ese sobre en mi mano, 1.800.000 pesos. Pero cuando me senté en la mesa de la cocina esa noche con todas las cuentas extendidas, vi la realidad. El departamento todavía tenía una deuda de 680,000 pesos. Las colegiaturas de los niños, atrás. El seguro médico vencido. Un refrigerador haciendo ruidos como si fuera a romperse en cualquier momento. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Luego me sequé la cara, me recogí el cabello y tomé una decisión. Mis hijos no iban a carecer de nada, aunque tuviera que trabajar 24 horas al día. Era contador certificado, pero había dejado de trabajar cuando nació Alejandro. Lucía ganaba bien. Decía que yo no necesitaba matarme en una oficina. Ahora necesitaba empezar de cero. Envié currículums por todos lados. Conseguí algunos trabajos freelance haciendo contabilidad para pequeños negocios. Me pagaban por empresa, no por mes, así que acepté todos los que pude. Trabajaba durante el día frente a la computadora. Por la noche, cuando los niños dormían, horneaba pasteles para vender. Pastel de zanahoria, pastel de chocolate, pastel de 3 leches. Aprendí a hacer gelatinas artísticas viendo videos de YouTube en la madrugada, con el volumen al mínimo para no despertar a nadie. Mi rutina era despertar a las 5:00 am para adelantar trabajo. A las 6:30 despertaba a los niños, preparaba desayuno, empacaba lonches, dejaba a todos en la escuela. Regresaba a casa y me sumergía en balances y hojas de cálculo hasta las... Recogía a los niños, ayudaba con tareas, hacía la cena. A las 9:00 p.m. estaba en la cocina mezclando harina y azúcar, horneando pasteles que se entregarían al día siguiente. Algunos días mi visión se nublaba del cansancio. Algunas noches me quedaba dormido de pie esperando que el pastel se horneara. Mis manos se volvieron ásperas, llenas de pequeños cortes de cuchillo, quemaduras del horno. Subí 12 kilos ese primer año porque comía pedazos sobrantes de pastel. No tenía tiempo de hacer comida real para mí, pero funcionó. En 3 años pagué el departamento. 2 años más y logré reemplazar el refrigerador, la estufa, comprar un auto usado. Mateo entró a una buena universidad privada, 40,000 pesos la colegiatura por semestre en ese entonces. Pagué sin dudarlo. Diego quería tomar un curso de inglés. Pagué. Alejandro necesitaba tenis nuevos porque los suyos estaban desgastados. Los compré. Nunca dije que no, nunca dije que era difícil. Quería que tuvieran lo que yo no tuve. Paz, seguridad, la certeza de que aún sin su madre, tendrían todo. 15 años después de convertirme en viudo, había logrado lo imposible.
Departamento pagado valuado en 5.600.000 pesos invertidos en CETES y bonos del gobierno. Dinero que ahorré centavo por centavo, renunciando a ropa nueva, visitas al salón, cualquier lujo y la cereza del pastel, la casa de descanso en Chapala, a las afueras de Guadalajara. Compré esa casa en 2015 por 3.900.000 pesos. Era una casa sencilla, 2 recámaras, portal grande, un pedazo de terreno con vista al lago. Necesitaba renovación, pero era mía. Mi sueño, el lugar donde finalmente descansaría después de trabajar tanto. La renové poco a poco. Pinté las paredes de amarillo claro porque el amarillo me recordaba al sol. Compré muebles rústicos de madera recuperada con olor a barniz fresco. Planté árboles de durazno en el jardín. Puse una hamaca en el portal. Ese lugar era mi refugio, mi recompensa por tantos años de sacrificio, y mis hijos lo amaban. Mateo traía a sus amigos, Diego iba con su novia de entonces. Alejandro pasaba vacaciones allí nadando en el lago, pescando con los niños locales. Me encantaba ver la casa llena de vida, de risas, excepto que no noté cuándo las visitas cambiaron. Cuando dejó de ser voy a visitar a papá y se convirtió en voy a pasar el fin de semana en la casa de descanso, como si la casa fuera de ellos. Como si yo fuera solo el cuidador. No noté cuándo dejaron de preguntar, ¿puedo traer amigos? Y simplemente empezaron a traerlos. Cuando dejaron de decir gracias y comenzaron a quejarse de que faltaba aire acondicionado en la recámara, que la tele era pequeña, que el internet era lento. No noté que en medio de toda esa construcción, todo ese sacrificio, había criado a 3 adultos que me veían como un proveedor, no como un padre, no como un hombre, solo como la persona que pagaba las cuentas y abría puertas. Y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde, pero eso lo descubrirán en la siguiente parte. Las bodas y el despertar. Todo comenzó a cambiar cuando Mateo cumplió 29 años. Conoció a Gabriela en un evento corporativo. Ella era gerente en un banco grande, siempre con traje impecable, corbata combinando con el pañuelo del bolsillo. Llamaba a todos usted y don, incluso a gente de su misma edad. Cuando me conoció, me dio la mano firmemente y dijo, don Roberto, es un honor. Incluso lo corregí. Puedes decirme Roberto. Pero insistía en don Roberto, como si fuera una señal de respeto. En ese momento pensé que era encantador. Hoy entiendo que solo era distancia. Nunca quiso intimidad conmigo. Quería formalidad porque es más fácil pedir favores a don Roberto que a Roberto, el suegro que sacrificó todo. La boda fue hermosa, iglesia llena, vestido caro que ayudé a pagar, 300.000 pesos en ese entonces. Casi me ahogo cuando Mateo me mostró el presupuesto, pero era mi hijo, el mayor. Quería que tuviera su boda de ensueño. Pagué la mitad y no me quejé. 3 meses después de la boda, Gabriela me llamó un jueves a las 10:00 a.m. Don Roberto, ¿tiene un minuto? Quería darle algunos consejos sobre sus inversiones. Estaba en medio de la declaración de impuestos de un cliente, pero dejé todo. Era mi nuera, después de todo. Llegó a mi casa con una carpeta llena de papeles, gráficas coloridas, proyecciones de rentabilidad. Sabía que está perdiendo dinero dejando todo en CETES, dijo, señalando números que apenas entendía. Puedo presentarle a un asesor de inversiones, un amigo mío. Podría multiplicar este patrimonio. Parecía que le importaba. Parecía que quería ayudar. Pero había algo que me molestaba. Sabía exactamente cuánto tenía invertido. Munta 600.000 pesos en ese momento. Nunca le había dicho a Mateo. Pero de alguna manera él lo sabía. Y se lo había contado a Gabriela. Le agradecí, dije que lo pensaría. Se fue, pero dejó los papeles en la mesa y un sentimiento extraño en mi pecho. Diego se casó un año después, a los 30 años. Sofía era dermatóloga, su propia clínica en la zona más exclusiva de Guadalajara, cliente solo con cita previa. Tenía esa manera de quien creció con dinero. Hablaba suavemente, usaba joyería discreta, sonreía poco. Pero era bonita, educada, parecía gustarle mi hijo.
El bridal shower fue en la casa de su madre, una mansión en fraccionamiento privado con caseta y seguridad armada. Me sentí fuera de lugar entre esas mujeres con uñas arregladas y cabello planchado a mitad de semana. Llevé mi regalo, un juego de vajilla que había pertenecido a mi madre. Porcelana Talavera de los años 70 con detalles enormes. 12 platos hondos, 12 platos planos, 12 platos de postre, fuentes, sopera, todo guardado por años envuelto en periódico viejo para que nada se rompiera. Cuando Sofía lo abrió frente a todas, hizo esa cara. ¿Sabes esa cara de alguien que recibió algo que no quería pero necesita fingir educación? ¡Ay, qué vintage!, dijo sosteniendo un plato a la luz como buscando defectos. Es muy retro, ¿no? Gracias, Roberto. Sus amigas se rieron. No una risa mala, pero esa risa de pobrecito, no sabía qué regalar. Una de ellas dijo en voz alta: Sophie, vas a tener que hacer ese gabinete vintage que viste en Pinterest. Ya tienes vajilla que combine. Más risas. Sonreí, apreté mi bolsa en el regazo. No dije nada, pero dolió. La vajilla había pasado por generaciones. Mi abuela comió en ellos. Mi madre sirvió cenas de Navidad en ellos. Yo crecí viendo esos platos en la mesa. Y para Sofía eran solo cosas de viejita. Diego ni siquiera lo notó. Estaba ocupado con sus amigos en la esquina del salón, riendo fuerte, cerveza en mano. Alejandro fue el último en casarse. 27 años, enamorado, ulsivo. Daniela trabajaba en marketing digital, vivía pegada a su teléfono, tomando fotos de todo. Comida, ropa, zapatos, hasta el desayuno se volvía contenido. Tenía casi 100.000 seguidores en Instagram. Se creía influencer. La primera vez que vino a la casa de Chapala, tomó fotos de cada rincón. La hamaca en el portal, la vista del atardecer, los árboles de durazno cargados de fruta. Publicó todo con filtros, con pies de foto poéticos sobre conectar con la naturaleza. Al día siguiente, durante la comida, soltó: Roberto, ¿alguna vez pensó en rentar esta casa? Como en Airbnb. Lugares así están en auge, fácilmente sacaría 6.000, 8.000 pesos por fin de semana. Está subutilizada. Solo ahí para que la usemos de vez en cuando. Subutilizada. Como si mi refugio, mi sueño, el lugar que compré para tener paz, fuera solo un activo ocioso ganando menos de lo que debería. No quiero rentarla, respondí, tratando de mantener la voz calmada. Esta casa es para la familia, para relajarnos, pero ni siquiera venimos tan seguido, insistió jugando con su teléfono mientras hablaba, sin siquiera mirarme a la cara. Honestamente, es un desperdicio. Podrías estar generando ingresos. Alejandro no dijo nada, solo se encogió de hombros cuando lo miré buscando apoyo. Y fue en ese momento, sentado en la mesa de mi casa del lago, escuchando a mi nuera decirme que estaba desperdiciando mis propios activos, que debería monetizar, que debía haber entendido, pero no quería verlo, porque aceptar que mis hijos se habían convertido en personas materialistas, calculadoras, que me veían como una inversión y no como un padre, era demasiado doloroso, así que me tragué de nuevo como siempre. Y las visitas se volvieron cada vez más raras. Solo aparecían cuando necesitaban algo o cuando querían usar la casa de Chapala gratis. Pero lo peor estaba por venir, el derrame cerebral. Hace 2 años, una mañana de agosto, desperté con la mitad de la cara entumecida. Estaba solo en el departamento. Acababa de cumplir 65 años la semana anterior, un cumpleaños que pasé con un pastel comprado de la panadería y un mensaje de feliz cumpleaños en el chat familiar, que nadie respondió excepto con emojis de corazón. Me levanté a las 7 como siempre, y cuando fui a lavarme los dientes noté que mi boca estaba torcida. El lado izquierdo no obedecía. El cepillo de dientes cayó al suelo. Intenté decir ayuda y salió algo arrastrado, extraño, que ni siquiera sonaba como mi voz. Mi brazo izquierdo se sentía pesado como plomo. Pánico primero, luego claridad. Estaba teniendo un derrame cerebral. Logré tomar mi teléfono con la mano derecha. Temblando marqué a Mateo. Sonó 4 veces antes de que respondiera.
Papá, es temprano. ¿Qué pasa? Su voz sonaba irritada, somnolienta. Hijo, hospital. Logré decir, cada palabra un esfuerzo sobrehumano. Papá, no te entiendo nada. Estás borracho. ¿Borracho? Mi hijo pensaba que yo, que nunca bebía más allá de una copa de vino en Navidad, estaba borracho a las 7. Ayuda. Balbucé. Papá, mira, tengo una junta súper importante a las 8:30. ¿Es realmente urgente? No puede esperar hasta la tarde o llamar a alguien más. ¿Llamar a alguien más? Colgué, o más bien, el teléfono se resbaló de mi mano y cayó al suelo. Intenté llamar a Diego. El teléfono sonó y entró el buzón. Intenté de nuevo, lo mismo. Alejandro ni siquiera sonó. Fue directo a el número que marcó no está disponible o fuera del área de cobertura. Me quedé ahí sentado en el piso frío del baño, sintiendo mi cuerpo apagándose poco a poco. Y pensé, voy a morir solo. Voy a morir aquí, y nadie se dará cuenta hasta que empiece a oler. Fue entonces cuando escuché el timbre. 3 timbrazos insistentes. Era doña Carmen, mi vecina del Tres Tosor, 72 años, viuda como yo, jubilada de correos. Nos encontrábamos en el elevador, intercambiábamos recetas de pastel. A veces tomábamos café juntos por la tarde. Había visto mi puerta entreabierta. Había logrado abrirla cuando intenté salir, pero no tuve fuerzas para continuar. Roberto, Dios mío, ¿qué pasó? Entró, me vio en el piso, no perdió tiempo. Llamó al 911. Bajó en la ambulancia conmigo sosteniendo mi mano, la única que aún funcionaba. Se subió a la ambulancia. Se quedó en recepción del hospital llenando formularios, dando mi información que sabía de memoria, porque habíamos ido juntas a mastografías en la campaña de salud de la ciudad. Fui directo a urgencia. Me administraron trombolíticos, me llevaron a tomografía, me monitorearon. El doctor dijo que tuve suerte, que llegué dentro de la ventana de tiempo, que el daño sería mínimo si hacía terapia física adecuadamente. Suerte. Doña Carmen durmió en una silla de plástico junto a mí. Cuando desperté casi medianoche, estaba ahí roncando suavemente, bolsa en el regazo. 4 horas después de que llamé a Mateo, él devolvió la llamada. Papá, perdón, estaba en una junta cerrada. No pude contestar. ¿Qué pasó? Llamaste súper temprano. Intenté hablar, pero la emoción cerró mi garganta. Fue doña Carmen quien tomó mi teléfono y contestó. Habla Carmen, la vecina de su papá. Tuvo un derrame cerebral esta mañana. Está hospitalizado en el hospital civil. Llegamos a las 8. Silencio del otro lado. Luego, ¿un derrame? Pero está bien, ¿no? O sea, no se va a morir, ¿verdad? No se va a morir, ¿verdad? Como si eso fuera lo único que importaba. No si tenía miedo, si tenía dolor, si lo necesitaba. Voy para allá ahorita. Ay Dios, mi papá. Pero no se va a morir, ¿verdad? Mateo apareció al día siguiente a las 10:00 am, en tacones y blazer, viniendo directo del trabajo. Trajo un ramo de flores envuelto en celofán de súper, de esos ya hechos que cuestan 30 o 80 pesos. ¡Papá! ¡Qué susto! Pero gracias a Dios estás bien. Me besó la frente rápidamente, ya mirando su reloj. ¿Cuándo te dan de alta? Probablemente, viernes, logré decir. Ah, perfecto, porque el viernes viajo a Monterrey. Congreso de liderazgo, no puedo cancelar. Pero vas a estar bien, ¿no? Puedes arreglártela solo en casa. Diego llegó por la tarde trayendo una revista vieja que recogió de recepción. Papá, entonces, ¿los doctores dijeron algo? Tipo, ¿cuánto va a costar todo esto? Porque el seguro cubre, ¿no? ¿Cuánto va a costar? Esa era su preocupación, no cómo me sentía, no si tenía secuelas. ¿Cuánto costaría? Logré decir. Ah, gracias a Dios porque lo privado aquí cuesta un ojo de la cara. Un amigo estuvo 3 días y pagó 400,000 pesos. ¿Te imaginas? Alejandro ni siquiera apareció. Daniela envió un mensaje. Hola, Roberto. Alejandro está en una presentación de trabajo súper importante. No puede salir. Que te mejores. Besos.
Besos por mensaje al padre que acababa de tener un derrame cerebral. Me dieron de alta el jueves. Doña Carmen me recogió, me ayudó a subir al departamento, hizo comida, dejó comidas en el refri para toda la semana. Se quedó conmigo hasta que me dormí. Roberto, estos hijos tuyos, empezó, pero se detuvo, sacudió la cabeza y solo dijo, merecías más. Y supe que tenía razón. Pero lo peor no fue su ausencia durante la hospitalización. Lo peor fue lo que pasó cuando llegué a casa. Nadie llamó para ver si podía bañarme solo. Nadie preguntó si estaba haciendo terapia física. Nadie ofreció ayuda con el súper del mes, porque todavía no podía cargar peso con el brazo izquierdo. Mateo llamó una vez, 10 días después, para preguntarme si podía prestarle 100,000 pesos porque se le había descompuesto el aire acondicionado y estaba pasado de su límite de la tarjeta de crédito en ese momento. Diego mandó mensaje en el chat grupal. ¿Alguien sabe dónde guarda papá la escritura de la casa de Chapala? Necesito checar algo. Alejandro desapareció 3 semanas. Cuando finalmente apareció, fue para avisarme que iba a pasar el fin de semana del Día de Muertos en la casa de Chapala, con unos amigos de Daniela. Ni siquiera preguntó si yo quería ir, y fue durante ese tiempo, solo en el departamento, reaprendiendo a sostener un vaso con mi mano izquierda, haciendo ejercicios de habla frente al espejo, que entendí algo. Para ellos solo tenía valor cuando estaba completo, productivo, capaz de abrir la casa, pagar cuentas, resolver problemas. Enfermo, debilitado, me volví una carga, un inconveniente. El drama de papá para el que no tenían tiempo, y esa certeza dolió más que el derrame. La Navidad que lo cambió todo. El diciembre pasado comenzó con una llamada de Mateo, que me hizo sonreír por primera vez en meses. Papá, decidimos que este año vamos a hacer la Navidad en la casa de Chapala. Como en los viejos tiempos, ¿sabes? Solo familia. Puedes ir antes y dejar todo listo, como en los viejos tiempos. Esas 4 palabras removieron algo en mí, porque los viejos tiempos significaban cuando todavía eran niños, cuando jugábamos en la alberca inflable, cuando Alejandro me ayudaba a decorar el árbol, cuando Mateo hacía torrejas conmigo en la cocina. Los viejos tiempos, cuando yo era todavía papá, no solo el dueño de la propiedad. Claro, hijo, llegaré el jueves. Ustedes llegan el sábado. Mi voz salió ansiosa, esperanzada. Sí, llegamos el sábado después de comer. Ay, papá, no necesitas gastar mucho, ¿eh? Solo algo sencillo, claro. Llegué a la casa de Chapala un jueves con sol abrasador. El lugar estaba sofocante, oliendo a moho de meses cerrado. Abrí todas las ventanas, prendí los ventiladores, empecé a limpiar. Barrí, trapeé, limpié baños, cambié sábanas. Me dolía la espalda. Todavía tenía secuelas del derrame. Mi lado izquierdo se cansaba rápido, pero continué. Fui al súper, gasté 18,800 pesos. Compré un pavo de 6 kilos, pierna, lomo de cerdo, bacalao para la cena, relleno con castañas y pasas, chabacanos deshidratados, vino tinto, champán, cerveza, refrescos, panetone importado, torrejas, frutas cristalizadas, todo de primera calidad. El viernes lo pasé todo el día en la cocina. Hice el relleno como le gustaba a Diego, con tocino crujiente y mucho ajo. Sazoné el pavo temprano para que la carne absorbiera el sabor. Preparé postres. Puse la mesa con el mantel de lino que había bordado años atrás. Puse velas, flores del jardín en jarrones de vidrio. Cuando terminé, ya pasaban de las 10 p.m. Me senté en el portal con un vaso de agua de Jamaica helada, mirando las estrellas, imaginando qué tan bueno sería tener la casa llena de nuevo. Tener a mis hijos ahí, a mis nietos, todos juntos. Incluso me permití soñar que tal vez, solo tal vez, podríamos volver a ser una familia de verdad. El sábado negro, sábado 2 p.m., escuché los autos llegando. No eran 3, eran 5. Bajé al portón y vi una invasión. Mateo y Gabriela habían traído a otra pareja. Sus jefes del banco, dijo después. Diego y Sofía venían con su hermana.
cuñado y 2 sobrinos adolescentes que nunca había visto en mi vida. Alejandro y Daniela trajeron 3 amigos influencers, 2 chavos y una chava en shorts, de mezclilla y top de crochet, que empezó a tomar fotos antes siquiera de entrar. Papá. Mateo me abrazó rápido ya jalando su maleta. Cambio de planes, trajimos algunos invitados. Pero relájate, hay espacio para todos, ¿no? 15 personas. 15 cuando había preparado para 7. Mateo, hijo, no me dijiste que vendría tanta gente. Empecé, pero él ya estaba entrando, hablando fuerte, asignando cuartos. Los señores Méndez se quedan en la suite principal, papá. Son súper importantes para Gabriela. Está compitiendo por una promoción. No te importa dormir en el cuarto de atrás, ¿verdad? ¿El cuarto de atrás? El cuarto más pequeño de la casa. 2 camas de 2 metros, una cama individual contra la pared, un ventilador de techo viejo, una ventana que da al área de lavado. Sin baño privado, sin closet. Ese cuarto que usaba para guardar cajas, maletas viejas, cosas que no tenían otro lugar. Pero Mateo, ese cuarto ni siquiera está bien arreglado. Mi voz falló. Ay, papá, tú eres súper práctico. Te las arreglas. Necesitamos dar el mejor cuarto a los Méndez. Es estratégico. Estratégico. Mi propio hijo me estaba sacando de mi cuarto, de mi cama, en mi casa, por la estrategia de carrera de su esposa. Gabriela pasó junto a mí cargando una maleta. Ni siquiera me miró a la cara. Perdón por las molestias, don Roberto. Pero usted entiende, ¿verdad? Son negocios, entiendo, siempre entiendo. Subí, saqué mis cosas de la suite, la bata colgada detrás de la puerta, el libro en el buró, mis pantuflas. Llevé todo al cuarto de atrás. Hice la cama individual con sábanas viejas que olían a naftalina. Me senté en la orilla y lloré 5 minutos. Solo 5, porque tenía que hacer la cena. La cena de Nochebuena. La Nochebuena fue un borrón de gente gritando, música fuerte, niños corriendo. Nadie ofreció ayuda en la cocina. Sofía entró una vez, probó el relleno y dijo, está bastante salado, Roberto. La próxima vez ponte más suave con la sal. Luego se fue. Daniela se pasó todo el día grabando stories, mostrando la decoración rústica chic de la casa del lago, haciendo zoom a la mesa puesta, al atardecer, a los árboles de durazno. Etiquetó la ubicación como Refugio Familiar Noguera. Noguera es el apellido de Alejandro, no el mío. Mi apellido es Sánchez. Serví la cena a las 9:00 p.m. Puse todo en la mesa. El pavo asado brillando, la pierna rebanada, las guarniciones humeantes. Todos se sentaron, llenaron sus platos, comieron sin parar a respirar. Nadie dijo gracias. Nadie dijo está delicioso, papá. Nadie preguntó si yo me iba a sentar. Comí parado en la cocina, un plato con sobras, escuchando las risas de la sala. Después de cenar, hubo intercambio de regalos. Había comprado algo para cada uno. Camisas para mis hijos, perfumes para las nueras, juguetes para los nietos. Gasté otros 16,000 pesos. Mateo me dio una caja de jabones, de esos sets de regalo de farmacia, 3 unidades por 500 pesos. Todavía tenía la etiqueta promocional pegada. Diego no trajo nada. Perdón, papá. Este mes estuvo súper pesado. Alejandro me dio un paquete mal envuelto. Cuando lo abrí, era una taza con la frase, el mejor papá del mundo. De esas de tienda de a 180 pesos. Daniela dijo, pensé que esta taza era linda, te queda, linda. Yo les había dado la casa, la comida, la Navidad entera y recibí jabón de farmacia, excusas y una taza barata de tienda. Me fui a dormir en el cuarto de atrás a las 11:30. Todavía podía escuchar música, gritos, gente saltando en la alberca. Me acosté en esa cama angosta, mirando el techo manchado de humedad, y una pregunta martilló en mi cabeza, ¿qué hice mal para merecer esto? Y por primera vez en mi vida no pude encontrar una respuesta, porque la verdad es que no hice nada mal. Hice demasiado, di demasiado, amé demasiado, y ellos aprendieron que yo siempre estaría ahí.
siempre disponible, siempre tragándome cualquier falta de respeto. Pero había una cosa que no sabían. Hasta las personas más pacientes del mundo tienen un límite. Y el mío estaba muy cerca. El día después, desperté a las 6:00 a.m. del 26 de diciembre, con el cuerpo adolorido. Apenas había dormido en esa cama angosta. El colchón se hundía en el medio y no dejaba de escuchar gente hablando hasta la madrugada. Me levanté, me puse las pantuflas, bajé a la cocina. Lo que vi me hizo detenerme en la puerta. Parecía que había pasado un huracán. El fregadero lleno de platos apilados. Restos de comida pegados en los platos. Botellas de vino vacías tiradas en la barra. Una de ellas había goteado y hecho un charco morado pegajoso en el piso. Vasos sucios esparcidos por todos lados, en la mesa, en el sillón, incluso encima del refrigerador. Olor a cigarro mezclado con grasa rancia. Respiré hondo, me amarré el cabello en una cola baja y empecé a limpiar. Iba en el tercer fregadero de platos cuando Alejandro apareció en la puerta. Cabello despeinado, shorts, de pijama, ojos hinchados de cruda. «Apá, ¿qué es todo este ruido?», dijo, voz arrastrando de sueño. «Despertaste a todos con estos platos sonando». Lo miré. Mi hijo menor, el bebé que mecí en mis brazos toda la noche cuando tenía cólicos. El niño que desperté a las 5:00 a.m. para llevarlo a entrenamiento de fútbol. Ahora un hombre de 35 años quejándose de que hacía ruido lavando los platos que él y sus amigos habían ensuciado. «Alejandro, la gente está durmiendo. ¿Puedes hacer esto después? ¿Tipo después de comer? ¿Después? ¿Después de comer?» Como si los platos se lavaran solos. Como si yo fuera la sirvienta que podía esperar a que todos despertaran para empezar a trabajar. No respondí. Solo seguí lavando. Él resopló, puso los ojos en blanco y regresó a su cuarto. Terminé los platos, limpié el piso, junté botellas, tiré sobras de comida. Cuando acabé, ya pasaban de las 8:30. Me dolía la espalda. Estaba sudada con olor a jabón para trastes pegado en la piel. Salí al portal. Necesitaba aire. Me senté en la mecedora que yo misma había lijado y barnizado, mirando el lago tranquilo, reflejando el cielo todavía algo naranja, y lloré sin hacer ruido. Solo lágrimas cayendo, mojando mi camisa vieja de dormir. Mi teléfono sonó. «Doña Carmen». «Roberto, ¿todo bien? No he sabido de ti en días. ¿Cómo va la Navidad?». Y me derrumbé. Le conté todo. El cuarto de atrás, los 15 desconocidos, el relleno salado, la taza barata de tienda. Ella escuchó en silencio, solo haciendo sonidos de indignación. Y cuando terminé, dijo: «Mi querido, necesitas despertar. Esos muchachos no te merecen». Estuvimos en el teléfono otros 10 minutos. Me hizo reír, contándome del gato del vecino que había robado un pedazo de jamón de su cena. Colgué sintiéndome un poco mejor. Un poco. Regresé a la casa lentamente, pensando en hacer café. Fue entonces cuando escuché las voces. Venían de la sala. La puerta estaba entreabierta. Reconocí la voz de Mateo, baja pero clara. «Chavos, en serio, necesitamos tener una conversación sobre el testamento de papá». Me congelé en el pasillo. Mi corazón saltó. Sí, Diego estuvo de acuerdo. Ya no está rejuveneciendo, y necesitamos asegurarnos de que las cosas estén organizadas. Organizadas, especialmente la casa de Chapala. Mateo continuó. «Este lugar vale fácilmente 9.000 de pesos ahorita. Tiene que dividirse equitativamente entre los tres. Y su departamento». Alejandro se unió a la conversación. «Como 7.600.000 pesos tal vez. Buena ubicación, 3 recámaras, cajón de estacionamiento». Estaban calculando el valor de mis activos mientras yo estaba vivo, respirando a 12 metros de ellos. Sin mencionar las inversiones, Diego dijo: «Le eché un ojo el otro día cuando dejó su estado de cuenta en la mesa. Debe tener como 4.000 de pesos invertidos». «¿Mi estado de cuenta?». Había hurgado en mis documentos personales. «¿Crees que ya hizo testamento?».
La voz de Mateo sonaba preocupada. No sé, Diego respondió. Gabriela, mi nuera, entró a la conversación. Pero miren, deberían hablar con él sobre hacer donación en vida. Ahorros fiscales enormes. El impuesto sucesorio en Jalisco es alto. Si dona ahora, evitan eso. Cierto, Sofía estuvo de acuerdo. Y hay otro tema. Necesitan asegurarse de que el testamento esté bien. Porque si él consigue una noviecita, se casa de nuevo, entonces se complica todo. La mitad va al cónyuge. Noviecita. Hablando de mi vida amorosa que ni siquiera existía, como si fuera un riesgo financiero. Sí, Mateo suspiró. Necesitamos tener esta conversación delicada. Tipo, papá, ¿has pensado en organizar tu sucesión? ¿Sucesión? Como si yo fuera una empresa, una propiedad a liquidar. Idealmente, debería transferir esta casa pronto. Alejandro dijo. Ponerla a nombre de uno de nosotros o abrir un fideicomiso familiar. Daniela conoce un contador que hace esto. Pero estará de acuerdo. Diego dudó. Ya sabes cómo es papá. Está apegado a estas cosas. ¿Apegado? Como si mi apego a la casa que compré, que renové, que pagué con el sudor de mi trabajo, fuera algo ridículo. Lo convenceremos, Mateo dijo decisivamente. Le mostramos que es por su propio bien también. Protección de activos, esas cosas. Confía en nosotros. Confía en nosotros. Mis piernas empezaron a temblar. Me apoyé contra la pared del pasillo y mi mano cubriendo mi boca para que ningún sonido saliera. Porque si abría la boca en ese momento, saldría un grito de dolor tan profundo que desgarraría el cielo. No estaban preocupados por mí. No llamaron cuando tuve el derrame porque estaban preocupados por mi salud. Llamaron porque un padre muerto vale herencia. Un padre vivo con secuelas solo causa problemas. Vinieron a pasar Navidad en la casa de Chapala, no por nostalgia, no por amor. Vinieron a hacer un inventario emocional, valorar los activos, planear la división. Yo era ganado viejo, que algún día moriría y se convertiría en barbacoa para ellos. Subí las escaleras, entré al cuarto de atrás, me senté en la cama, y algo se rompió dentro de mí. Todavía no era enojo, no, era una claridad fría cristalina. Pasé 28 años siendo padre, 28 años borrándome, trabajando, pagando, sacrificándome, dándolo todo de mí. Y crié a 3 adultos que solo conocían el valor de las cosas que tenía, nunca el valor de quién era yo. Tomé mi teléfono, busqué el número del LIC, Mauricio, el abogado que había hecho la escritura de la casa de Chapala. Años atrás. Un hombre serio, discreto, que había atendido clientes por más de 20 años. Escribí, LIC, Mauricio, necesito programar una consulta urgente. Voy a rehacer mi testamento lo antes posible. Respondió en 5 minutos. Lunes 9:00 am, mi despacho. Confirmé, y ahí, sentado en esa cama individual, escuchando a mis hijos abajo riéndose de algo en la televisión, tomé la decisión más importante de mi vida. Querían mi herencia. La tendrían, pero no como la imaginaban. La confrontación. No pude quedarme callado. Bajé las escaleras con las piernas temblorosas, la sangre hirviendo en mis venas. Estaban todos sentados en la sala. Mis 3 hijos, nueras, yernos, esparcidos en el sillón, y los sillones, algunos con café en mano, otros jugando con sus teléfonos. La tele sonaba bajito, algún programa de revista. Me detuve en la entrada de la sala. Ni siquiera notaron mi presencia al principio. ¿Estaban planeando mi sucesión? Mi voz salió quebrada pero firme. Mientras todavía estoy respirando, el silencio cayó como una bomba. Todos voltearon de golpe. Mateo dejó caer su taza de café en el platito con un sonido fuerte. Papá, ¿qué? ¿Escuché bien? Esta vez salió fuerte, resonando en las paredes. Escuché cada palabra. 9,000 pesos por la casa, 7,600,000 por el departamento, 4,000 en inversiones. Hasta saben el porcentaje del impuesto sucesorio. Impresionante cuánto saben sobre mi dinero. Diego se puso de pie, manos extendidas en gesto pacificador.
Papá, cálmate. No entendiste el contexto. Contexto. Me reí. Fue una risa amarga, sin humor. ¿Qué contexto justifica que estén calculando cuánto ganarán cuando yo me muera? Solo estábamos hablando de planeación patrimonial. Gabriela habló en ese tono de gerente de banco. Formal, controlado. Es una conversación de adultos. Responsable. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. La miré. Esta mujer en traje que nunca me llamó por mi nombre. Todo el mundo calcula la herencia de sus padres mientras todavía están vivos. ¿Quién tuvo un derrame hace menos de un año y ustedes apenas fueron a verlo? Ay, papá, otra vez con eso. Mateo puso los ojos en blanco. Puso los ojos en blanco. Ya nos disculpamos por no haber ido al hospital de inmediato. Estábamos trabajando. Trabajando, repetí, cada palabra pesando en mi lengua. Estabas en una junta. Tu hermano no contestó el teléfono. Y Alejandro aquí estaba en una presentación importante. Pero para hablar de mi herencia, todos tienen tiempo. Mira, con todo respeto, don Roberto, Sofía entró a la conversación, cruzando las piernas, manteniendo esa postura de quien nunca pierde la compostura. Está distorsionando las cosas. La planeación patrimonial es normal. Tienes bienes, necesitas pensar en la sucesión. Mis bienes, mi voz se quebró. Estos bienes de los que tanto hablan los gané lavando platos en la madrugada, haciendo pasteles para vender, trabajando 60 horas a la semana. Mientras ustedes dormían calientitos, yo estaba sudando para pagar escuela, ropa, comida, y nadie pidió eso. Alejandro murmuró lo suficientemente fuerte para que lo escuchara. ¿Qué dijiste? Levantó la cara y vi algo en sus ojos que me destrozó. Impaciencia. Mi hijo estaba impaciente conmigo. Dije que nadie pidió eso. Siempre quisiste hacerte el mártir, el padre que se sacrifica. Lo hiciste todo porque tú quisiste. Ahora nos lo echas en cara. Las palabras me golpearon como cachetadas, una tras otra. Lo hice porque los amo, logré decir, mi voz saliendo delgada, quebrada. Porque no quería que extrañaran a su mamá, quería que tuvieran una buena vida. Y la tenemos, Mateo dijo poniéndose de pie. Estamos agradecidos, obviamente. Pero papá, honestamente, estás siendo dramático. Solo hablamos de un asunto práctico. ¿Práctico? Repetí, atónito. Revisar mi estado de cuenta es práctico. Calcular cuánto ahorrarán en impuestos si dono mi casa es práctico. No revisé nada, Diego se defendió. El estado de cuenta estaba en la mesa de la cocina. Lo vi de casualidad. Mentira. Mis estados de cuenta siempre estaban guardados en una carpeta dentro del cajón de mi recámara. Siempre. Los había buscado. ¿No tienen nada de vergüenza? Los miré a los tres, uno por uno. ¿No sienten nada, papá? Mira, Mateo suspiró profundamente, masajeándose las sienes como si yo fuera un dolor de cabeza. Te queremos, pero necesitas entender que tenemos nuestras propias vidas, familias, trabajos, responsabilidades. Y yo necesito entender, hablé lentamente, que cuando los necesito, no tienen tiempo. Pero cuando se trata de mis bienes, todos se juntan a planear. Estás exagerando, Sofía dijo, haciendo una montaña de un grano de arena. Exagerando. Mi voz subió de nuevo, cuando los llamé desde el hospital con la mitad de la cara paralizada, rogando ayuda, estaban ocupados. Pero para hablar de herencia, ninguno está ocupado, ¿verdad? El punto es, Gabriela empezó. Pero la corté. El punto es que me usan, exploté. Las lágrimas finalmente corriendo, usan mi casa como casa de fin de semana. Usan mi dinero cuando lo necesitan. Pero yo, la persona, el padre, no importa. Claro que importas, Diego dijo, pero sonó mecánico, automático. Entonces demuéstrenlo. Llámenme una vez a la semana solo para ver si estoy bien. Vengan sin que sea para pedir un favor. Pasen un domingo conmigo sin que sea porque quieren usar la alberca. Silencio. Nadie dijo, lo haremos, papá. Nadie prometió nada. Y fue entonces cuando Mateo soltó la línea. La línea que nunca jamás olvidaré hasta el día que me muera. Papá,
Honestamente, tomó su bolsa, ya preparándose para irse. Estamos muy ocupados para tus dramas. Eres un hombre adulto, independiente. Resuélvelo tú solo, como si mi dolor fuera drama, como si mi petición de atención, de amor, fuera exageración. ¿Eso es todo?, susurré. Eso es lo que tienen que decirme. Mira, yo me voy, Alejandro dijo, ya tomando sus llaves. Tengo junta temprano el lunes, y se fueron. Todos se fueron. Mateo y Gabriela primero, él sin mirar atrás. Diego y Sofía justo detrás, él murmurando algo sobre dejar que papá se calme. Alejandro y Daniela fueron los últimos. Ella todavía tomándose una selfie en el portal antes de subirse al auto. En menos de 20 minutos, la casa estaba vacía. Vacía como mi pecho. Me quedé ahí parado en medio de la sala, rodeado de vasos sucios que ni siquiera se molestaron en llevar al fregadero, cojines tirados en el piso, la tele todavía encendida. Y entendí con una claridad que dolía físicamente. Nunca me vieron como papá. Me vieron como proveedor, como propiedad, como recurso. Y ahora que era mayor, más frágil, menos útil, me volví un inconveniente. Drama. Carga. Me senté en el sillón, tomé esa ridícula taza de El mejor papá del mundo, que Alejandro me había regalado, y la aventé contra la pared con toda la fuerza que tenía. El sonido de la porcelana rompiéndose fue el sonido más liberador que había escuchado en mi vida. La decisión, pasé 3 días solo en esa casa. 3 días sin comer bien, solo café recalentado y galletas que encontré en la alacena. Caminaba de cuarto en cuarto como un fantasma, sin rumbo, sin propósito. Miraba el lago y no veía belleza, solo agua quieta reflejando un cielo vacío. La segunda noche, abrí una botella de vino que había sobrado de Navidad. Vino caro que Gabriela había traído para impresionar a los Méndez. Me senté en el portal y tomé directo de la botella, no porque me guste tomar, nunca lo hice, pero porque quería sentir algo además de ese dolor sordo en el pecho. Llamé a doña Carmen borracho, llorando. Carmen, crié monstruos, sollozaba. Mis hijos son monstruos y es mi culpa. No es tu culpa, Roberto, dijo firmemente. Tú diste amor, ellos eligieron qué hacer con él. Pero debí enseñarles mejor, debí poner límites, debí... Ya basta, me cortó, ya basta de debí. Hiciste lo mejor que pudiste. Ahora tienes que decidir qué vas a hacer de aquí en adelante. Colgué y seguí tomando hasta que me desmayé en el sillón. Al tercer día, desperté a las 11 a.m., con un dolor de cabeza palpitante y la boca seca. Me levanté tambaleándome, fui al baño, me vi en el espejo. Un hombre de 67 años me devolvió la mirada. Cabello despeinado, gris en las raíces porque no había ido al peluquero en meses, ojeras profundas moradas bajo mis ojos, arrugas que parecían haberse profundizado de la noche a la mañana. Camisa arrugada manchada de vino. ¿Quién eres?, le susurré al reflejo, y por primera vez en 3 días sentí algo además de tristeza. Sentí enojo, no enojo explosivo gritado, enojo frío, calculado. El enojo de alguien que fue usado, desechado, humillado, y que no lo iba a aceptar más. Me metí a la regadera. Pasé 40 minutos bajo el agua, tallando mi piel hasta que quedó roja, lavando mi cabello 3 veces. Cuando salí, me vestí con jeans y una camisa blanca limpia. Me peiné el cabello hacia atrás prolijamente. Me puse colonia, un aroma amaderado que había comprado años atrás y nunca había tenido el valor de usar. Me vi en el espejo de nuevo, todavía el mismo hombre, pero diferente. En mis ojos había determinación donde antes solo existía resignación. Llamé al LIC. Mauricio. Lunes a las 9. Pregunté. Confirmado, don Roberto. ¿Me puede decir de qué se trata? Testamento. Quiero rehacerlo completamente, y quiero que sea legalmente hermético, sin lagunas para impugnación. Silencio del otro lado. Luego. Entendido. Prepararé los documentos. Pero está seguro. Tengo certeza absoluta. Corté. Por primera vez en años, estoy seguro de algo. El abogado. Llegó el domingo por la tarde,
manejando 4 horas desde Guadalajara a Chapala. Un hombre de unos 55 años, lentes de armazón delgado, portafolio de piel gastado bajo el brazo. Lo conocía desde que compré la casa. Había hecho toda la parte burocrática. Nos sentamos en el portal, serví café, sacó libretas, plumas, una carpeta llena de formularios. Cuénteme todo, dijo simplemente. Y le conté. 4 horas de conversación. Escribió todo, hizo preguntas puntuales, nunca me interrumpió. Cuando terminé, ya estaba oscureciendo. El cielo estaba naranja, nubes estiradas como algodón de azúcar. ¿Entiende que esto tendrá un impacto? Preguntó. Sus hijos se sentirán traicionados. ¿Traicionados? Completé. ¿Engañados? Bueno, ahora sabrán cómo me sentí. Asintió lentamente. Está bien, entonces hagamos esto. Y comenzó a explicarme mis opciones. Descubrí que tenía poder. Más poder del que imaginaba. Ese patrimonio era mío, ganado con mi trabajo, y podía hacer lo que quisiera con él. Podía donar todo a caridad. Podía venderlo y viajar por el mundo. Podía dejárselo a quien yo decidiera. La ley de Jalisco garantizaba que los hijos tenían derecho al 50% de la herencia, la legítima. Pero el otro 50%, eso era completamente mío, y hasta dentro de la legítima, podía especificar cómo se dividiría. Entonces esto es, dije después de mucho pensar, quiero hacer lo siguiente, y expliqué mi plan. El LIC. Mauricio no parpadeó, solo escribió todo meticulosamente. Cuando terminé, se quitó los lentes, limpió las micas con el dobladillo de su camisa. Está haciendo lo correcto para usted, dijo. Y eso es lo que importa. Se quedó otra hora explicando los detalles técnicos. Cómo funcionaba el juicio sucesorio, qué era irrevocable, qué podía impugnarse. Me hizo firmar papeles provisionales. Dijo que el lunes en la ciudad formalizaríamos todo en el juzgado. Cuando se fue, ya pasaban de las 10. Estaba solo en la casa vacía, pero por primera vez en días no me sentí vacío. Me sentí lleno de propósito. Porque entendí algo fundamental. El respeto no se pide, se impone. Por 28 años pedí, rogué, esperé que mis hijos me vieran, me valoraran, me amaran como merecía. No funcionó. Ahora iba a hacerlo diferente. No iba a gritar, no iba a rogar, no iba a hacer una escena, solo iba a actuar. Silenciosamente, estratégicamente, y cuando se dieran cuenta, sería demasiado tarde. Me acosté esa noche en mi cama, en la suite principal que recuperé, y dormí profundamente por primera vez en meses. Sin pesadillas, sin insomnio, dormí con la paz de alguien que finalmente tomó las riendas de su propia vida. Y desperté listo para la guerra. El testamento. Lunes, 9:00 AM, estaba sentado en el despacho del LIC, Mauricio. Oficina pequeña, olor a papel viejo y café fuerte. Estantes llenos de códigos legales con lomos gastados. Colocó 3 copias del testamento frente a mí. Última oportunidad de reconsiderar, dijo sin presión. Solo ofrezco la opción. Leí todo de nuevo. Cada cláusula, cada porcentaje, cada nombre. No voy a reconsiderar. Voy a firmar. Firmé la primera copia. Pero antes de registrarlo quiero hacer una prueba. Levantó una ceja. ¿Qué tipo de prueba? Quiero fingir que estoy enfermo. Voy a mandarles mensaje a mis hijos diciendo que me siento mal, asustado. Veré si aparecen. Y si aparecen, callé porque en el fondo una parte de mí todavía tenía esperanza. Todavía creía que tal vez, solo tal vez, sí les importaba. Si aparecen, dije lentamente, rompemos este testamento y les doy una segunda oportunidad. El LIC, Mauricio asintió. Entonces guarde los documentos por ahora. Avíseme el resultado. Regresé a casa, al departamento en Zapopan, tarde en la tarde. Ciudad ruidosa, llena de gente apurada, claxones, calor de asfalto. Me subí al elevador con 3 vecinos que ni siquiera me miraron a la cara, todos pegados a sus teléfonos. Al día siguiente, miércoles en la mañana a las 8:15,
Mandé mensaje al chat familiar. Mis dedos temblaban escribiendo. Me siento muy mal. Creo que es mi corazón. Está apretado. Me falta el aire. Tengo miedo. Esperé. Mateo lo vio en 2 minutos. No respondió. Esperé más. 15 minutos después, Diego respondió. Papá, ¿fuiste al doctor? No puedo manejar. Estoy muy mareado. Pide un Uber a urgencias. Te costará como 500-600 pesos de aquí al hospital civil. Mi hijo estaba calculando el precio del Uber, mientras yo decía que pensaba que estaba teniendo un problema del corazón. Alejandro tardó 1 hora en responder. Papá, no sé si es el momento, pero Daniela quería confirmar si podemos usar la casa de Chapala para el puente de Semana Santa. Hay un par de influencers que quiere traer para unas fotos de Instagram. Que te mejores. Que te mejores. Como nota al pie, como idea de último momento, después de preguntar por la casa, miré la pantalla del teléfono hasta que se oscureció sola. No lloré. No me quedaban más lágrimas. Llamé a Lick. Mauricio. ¿Puede registrar el testamento?, dije. Mi voz extrañamente firme. No necesito más pruebas. El registro. El jueves por la mañana, volví al despacho del Lick. Mauricio. Firmé todo frente a 2 testigos, su secretaria y un pasante de derecho. Fuimos juntos al juzgado. Lo registré, pagué los honorarios, 700 pesos en derechos. Y listo, estaba hecho, el testamento de Roberto Sánchez, viudo, 67 años, contador jubilado, decía lo siguiente: 40% del patrimonio total iría a instituciones de caridad, dividido entre 3. El asilo San Vicente de Paúl, donde doña Carmen hacía voluntariado, el Hospital Infantil de Oncología de Guadalajara, porque los niños enfermos me rompían el corazón, el Instituto de Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica, porque sabía lo que era sentirse impotente, pequeño, invisible. 30% se dividiría entre personas que realmente estuvieron a mi lado. Doña Carmen recibiría 15%, aproximadamente 2,400,000 pesos calculando todo. El resto se dividiría entre 3 amigas del grupo de manualidades que asistía. Mujeres sencillas que me llamaban cada semana solo para ver si estaba bien. Y mis hijos, 10% cada uno de la legítima, que por ley ya era suya de todas formas, pero solo en efectivo, nada de propiedades, nada de bienes. La casa de Chapala se vendería. El departamento también. El dinero de ambos se sumaría a las inversiones. Todo convertido a valor líquido y luego dividido según los porcentajes. Cada hijo recibiría aproximadamente 1,400,000 pesos. No era poco, pero tampoco era suficiente para vivir de las rentas. No era suficiente para dejar de trabajar. No era el patrimonio de 10 millones que estaban calculando en la sala ese 26 de diciembre. ¿Lo impugnarán?, le pregunté a Lick. Mauricio, cuando salimos del juzgado. Pueden intentarlo, dijo, poniéndose lentes oscuros contra el fuerte sol del mediodía. Pero estás en perfecto estado mental. El testamento se hizo con testigos, todo está registrado. Y tienes derecho de disponer del 50%, a menos que prueben incapacidad mental, que es imposible, no hay forma de romper esto. Me detuve en la banqueta. Guadalajara bullendo alrededor. Autos pasando. Gente corriendo a comer. Y por primera vez en meses, sonreí de verdad. ¿Sabes qué es gracioso?, dije. Por 28 años construí todo pensando en ellos. Cada peso ahorrado era para que mis hijos tuvieran futuro. Y ahora por primera vez en mi vida, estoy construyendo algo solo para mí. Mi paz, mi dignidad. ¿No es venganza?, preguntó directamente. Pensé antes de responder. No, venganza sería quitarles todo, dejarlos sin nada. Pero no soy así. Van a recibir. Sí, van a recibir exactamente lo que me dieron, lo mínimo. El Lick Mauricio se rió suavemente. Es más fuerte de lo que cree. Don Roberto. Regresé a casa con los documentos guardados en una carpeta dentro de mi bolsa. Testamento registrado. Irrevocable a menos que yo decidiera cambiarlo.
Mis hijos no sabían nada, y no lo iban a saber. Todavía no, porque la mejor venganza no se sirve fría, se sirve en el momento exacto en que menos lo esperan. Y ese momento estaba llegando. Los 9 meses pasaron lentamente, como agua goteando de una llave. En ese tiempo, mis hijos me llamaron exactamente 7 veces, siempre para pedir algo. Mateo necesitaba que le prestara 60,000 pesos porque su auto había tenido un accidente, y el seguro no cubría el deducible. Diego quería saber si podía ayudarle con 50,000 pesos porque la colegiatura de la escuela privada de su hijo había subido. Alejandro ni siquiera lo disfrazó. Quería 100,000 pesos prestados para que Daniela invirtiera en un curso de mentoría que triplicaría sus seguidores. Presté a todos. Sabía que nunca volvería a ver ese dinero, pero cada transferencia era una prueba más de lo que ya sabía. Solo me buscaban cuando necesitaban dinero. En mi cumpleaños número 68 en agosto, recibí 3 mensajes, todos escritos en piloto automático. Feliz cumpleaños, papá. Mucha salud y paz. Abrazos, sin llamada telefónica, sin visita. Pasé mi cumpleaños con doña Carmen. Hizo pastel de chocolate con cubierta de cajeta. Mi favorito. Cantamos las mañanitas. Solo nosotros dos. Desafinados, riéndonos como niños chiquitos. Estás diferente, dijo, estudiándome, más ligero. Y era verdad. Desde que firmé el testamento, una paz extraña se había sentado en mí, como si hubiera dejado caer un peso de 20 kilos de mi espalda. Diciembre llegó caliente. Guadalajara era insoportable. 42 grados a la sombra, asfalto derritiéndose. El 15, Mateo me llamó. Papá, vamos a pasar año nuevo en la casa de Chapala de nuevo. ¿Puedes dejar las llaves con el cuidador como siempre? Ni siquiera preguntó si yo iba, solo informó, como si la casa fuera un hotel y yo el gerente. De hecho, eso no va a funcionar. Pausa. ¿Qué quieres decir con que no va a funcionar? La casa va a estar ocupada. ¿Ocupada por quién? Su voz subió. Es nuestra tradición, papá. Siempre vamos ahí. Va a estar ocupada por mí, y gente que realmente me aprecia. Silencio tenso. Luego, estás haciendo un berrinche porque no te dimos atención. En serio. Dios mío, qué infantil. No es un berrinche, Mateo. Es una elección. Elegí pasar año nuevo con gente que me valora. Te valoramos, gritó. Solo porque no estamos pegados a ti 24/7. No significa, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste sin que fuera para pedir dinero? Corté. Pausa. ¿Puedes recordar? Me colgó. 5 minutos después, Diego me llamó. Papá, Mateo dijo que no nos vas a dejar usar la casa. ¿En serio? Muy en serio. Pero siempre vamos ahí. Estaba indignado. No puedes simplemente. Sí puedo. Es mi casa. Diego. Mi escritura, mi nombre, mi dinero que la compró. ¡Wow! ¡Qué mezquino! Resopló. ¿O qué? ¿Quieres atención? ¿Es eso? Está bien. Pasaremos año nuevo ahí contigo. Satisfecho, atención por obligación. Como un regalo envenenado. No quiero que vengan por obligación. Quiero que se queden en casa. Y colgué. Alejandro intentó convencerme por mensaje. Papá, Daniela ya publicó que vamos para allá. Va a quedar mal si cancelamos ahora. Al menos déjanos ir. No respondí. El 30 de diciembre. El 28 tomé carretera. Fui solo esta vez. Manejando música de mariachi en el radio. Paisaje de los altos de Jalisco, pasando por la ventana. Llegué a la casa de Chapala al atardecer. El lugar estaba silencioso, oliendo a sol caliente y tierra seca. Abrí todas las ventanas, prendí los ventiladores, hice la recámara. Puse sábanas limpias, compré solo lo esencial en el mercado. Arroz, frijoles, algunas carnes, ensalada. Nada de comida elaborada. Nada de pavo de 6 kilos. El 29, doña Carmen llegó con su nieto Pedro, un joven educado de 23 años que me ayudó a cargar unas sillas al portal. 3 amigas del grupo de manualidades también vinieron. María, Zelda e Iris. Mujeres sencillas,
trabajadoras que me conocían de verdad. Hicimos una cena sencilla. Pasta, ensalada, tinga de pollo. Hablamos hasta tarde, riéndonos de cosas tontas, recordando historias chistosas. Me fui a dormir temprano, en paz. El 30, a las 5:00 p.m., escuché los autos llegando. Me preparé. Me puse huaraches, vestí un guayabera floreada que había comprado la semana pasada, amarilla con flores naranjas, alegre, bonita. Me recogí el cabello con un pasador de madera, me puse labial, bajé al portal con una taza de café en las manos y esperé. Tocaron el portón, gritaron, tocaron el timbre sin parar. Fue entonces cuando me acerqué lentamente, con confianza. «Papá». Mateo estaba rojo del calor y el enojo. «Abre esto ahora mismo». Querían hablar. Mi voz salió serena. «Entonces hablemos». ¿Hablar de qué? Diego estaba sudado, irritado. «Abre. Es un horno aquí afuera. Hablemos de respeto. De los últimos 8 años. De cada vez que los necesité y estaban ocupados. Del derrame del que apenas llamaron. De la Navidad que dormí en el cuarto de servicio de mi propia casa. De ustedes planeando mi patrimonio mientras todavía estoy respirando». El silencio fue absoluto. Hasta el viento pareció detenerse. ¿Escuchaste eso? Mateo se puso pálido. Cada palabra. 7,600.000 por el departamento. 4.000 en inversiones. Memoria impresionante tienen para los números de mi patrimonio. Papá, ¿podemos explicar? Diego empezó. No hace falta. Levanté la mano. Porque yo también hice mis propios planes. Saqué un sobre de mi bolsa. Lo abrí lentamente. Mostré el documento a través de la ventana del portal. Lo suficientemente lejos para que no pudieran agarrarlo. Lo suficientemente cerca para que pudieran leer el título. Testamento. ¿Qué hiciste? La voz de Mateo salió delgada, asustada. Lo que me enseñaron a hacer, lo resolví yo solo. 48 horas después de esa Navidad, salí del juzgado con este nuevo testamento registrado. Irrevocable. ¿Qué hiciste? Repitió. Lo que ustedes me enseñaron a hacer. Lo manejé yo solo. El 30% a gente que realmente estuvo conmigo. ¿Y ustedes? 10% cada uno en efectivo. Nada de casas, nada de propiedades. Unos 1,300.000 pesos cada uno, más o menos. Suficiente para saber que no los olvidé, pero muy lejos de los 10 millones que estaban calculando. No puedes hacer esto. Gabriela gritó, agarrando las barras del portón. Somos tu familia. La familia aparece cuando la necesitas. La familia llama para ver si estás bien. La familia no calcula la herencia mientras el padre todavía está vivo. Papá, por favor. Alejandro estaba llorando. La regamos, ¿ok? Pero no hagas esto. Somos tus hijos. Lo sé, y por primera vez, mi voz se quebró. Sé que son mis hijos. Los parí, los crié, los amé más que a nada. Pero me convirtieron en un banco, en propiedad, en un inconveniente. Y ya no acepto eso. Vamos a cambiar, Diego rogó. Te lo juro, papá. Seremos mejores. Tal vez lo sean, pero esto, señalé el documento, ya está hecho. Y se queda así, no es venganza, es consecuencia. Ustedes me enseñaron que el amor tiene fecha de vencimiento y viene con intereses. Solo aprendí la lección. Entré a la casa, cerré la ventana, puse seguro a la puerta. Afuera escuché sollozos, gritos amortiguados, el sonido de autos arrancando, llantas levantando polvo, y silencio. Regresé al portal trasero donde mis verdaderos amigos me esperaban. Doña Carmen me abrazó sin decir nada. Esa noche, en la cuenta regresiva a la medianoche, levanté mi copa de sidral barato y brindé con gente que realmente me amaba. Y por primera vez en años, Año Nuevo sabía un nuevo comienzo. Un año después, ha pasado un año desde ese Año Nuevo. Hoy tengo 68 años, cabello gris que ya no escondo, cortado en un estilo corto moderno, que doña Carmen dijo me hacía ver 10 años más joven. Bajé 7 kilos, no de tristeza,
sino porque empecé a caminar cada mañana en la plaza cívica con el grupo de adultos mayores. Aprendí a tejer. Estoy leyendo los libros que siempre quise leer pero nunca tuve tiempo. Y por primera vez en casi 3 décadas, estoy en paz. Los primeros meses después de ese día fueron difíciles. Mateo intentó demandarme. Contrató un abogado. Presentó solicitud de interdicción, alegando que yo era senil, incapaz de tomar decisiones. El juez ordenó evaluación psiquiátrica. Pasé 3 horas hablando con un psicólogo que al final escribió en el reporte: paciente lúcido, orientado en tiempo y espacio, con plena capacidad de discernimiento. No muestra signos de demencia ni deterioro cognitivo. El caso fue desestimado. Mateo gastó 240,000 pesos en abogado para nada. Diego intentó el camino del chantaje emocional. Llamó llorando, diciendo que sus hijos preguntaban por mí, que era injusto privar a los nietos de su abuelo. Mandó fotos de los niños con mensajes: te extraño. Intenté explicarle que los nietos podían verme cuando quisieran, solo que no la casa de Chapala que tanto codiciaba. Dejó de insistir después de 3 meses. Alejandro fue el único que apareció en persona. Tocó mi puerta un martes de marzo solo, sin Daniela. Su cara estaba hinchada de llorar mucho. Cuando abrí la puerta, se derrumbó. Papá, arruiné todo, sollozó ahí mismo en la entrada. No me di cuenta, te juro que no me di cuenta de lo ausente que estaba. Lo dejé entrar, hice café. Nos sentamos en la sala y habló durante 2 horas. Dijo que había peleado con Daniela, porque ella dijo que no valía la pena hacer las paces conmigo ya que no iba a dejar nada de todas formas. Dijo que estaba yendo a terapia, que finalmente había entendido, que creció pensando que el amor era automático, garantizado, que yo siempre estaría ahí sin importar cuánto me ignorara. ¿Puedes perdonarme?, preguntó sosteniendo mi mano. Miré sus ojos. Mi bebé. El niño que esperaba a su mamá junto a la ventana. Ahora un hombre de 36 años, aprendiendo demasiado tarde el valor de la presencia. Alejandro, ya te perdoné, dije. Pero el perdón no significa olvido, y no significa que las cosas volverán a ser como antes. El testamento se queda igual, corté firmemente. Esto no es sobre dinero, hijo. Es sobre que aprendas que el respeto no tiene precio. Que la presencia no se compra, que cuando yo muera no heredarás casas, heredarás el recuerdo de cómo me trataste, y ese recuerdo pesará en tu conciencia el resto de tu vida. Lloró más, pero asintió. Puedo intentar recuperarte, no por la herencia, por ti. Puedes, sostuve su cara con ambas manos. Pero será a mi tiempo, a mi ritmo, sin presiones, sin expectativas, y lo ha estado intentando. Llama cada semana no para pedir nada, solo para platicar. Aparece cada 2 semanas para comer conmigo sin Daniela, solo trayendo pan de queso de la panadería que me gusta. Todavía no es perfecto. A veces resbala, dice algo que muestra que todavía no entiende completamente. Pero lo está intentando. Y reconozco el esfuerzo. Mateo no me habla. Mandó un mensaje en mayo. Cuando te mueras espero que sientas en tu conciencia el daño que le hiciste a esta familia. No respondí porque no hay respuesta para alguien que no quiere escuchar. Diego está en el punto medio. No llama, no aparece, pero tampoco me bloqueó. Manda mensajes en Semana Santa y Día del Padre. Mensajes vacíos, prediseñados. Creo que todavía espera que cambie de opinión. No lo haré. Los nietos los veo una vez al mes. Establecí una tarde específica, segundo sábado de cada mes, 2 a 5 p.m. en la plaza comercial. Les compro nieve, los llevo al cine, compro regalitos pequeños. No saben nada. No saben del testamento, la pelea, el dolor. Para ellos soy solo el abuelo que aparece una vez al mes y los llena de cariño, y eso es suficientemente bueno. Porque los nietos no son armas. Los nietos son niños inocentes que no tienen culpa de las elecciones de sus padres. La casa de Chapala todavía es mía. Voy un fin de semana al mes, a veces solo, a veces con doña Carmen y las muchachas del grupo de manualidades. El cumpleaños pasado, cumplí 69 ahí,
con 20 personas que verdaderamente amo. Hubo pastel, carne asada, natación, risas hasta la madrugada. Nadie se quejó de la comida. Nadie me sacó de mi cuarto. Nadie calculó cuánto valía. El departamento todavía lo habito, pero ya hablé con el Mauricio sobre venderlo y comprar algo más pequeño, más práctico. No necesito 3 recámaras solo para mí, y el dinero de la venta aumentará el patrimonio que se dividirá según mi testamento. Pienso en la muerte a veces, no con miedo, con curiosidad. Cuando llegue, me iré sabiendo que hice lo correcto, que no morí siendo un tapete, que recuperé mi dignidad, y mis hijos recibirán sus 1,400,000 pesos cada uno. Leerán el testamento completo y entenderán que no los olvidé. Solo los puse en el lugar correcto, proporcional al amor que me dieron. El 40% alimentará a ancianos abandonados, niños enfermos, mujeres lastimadas. Será amor transformado en acción. El 30% recompensará a quienes estuvieron presentes. Doña Carmen podrá renovar su departamento, viajar a visitar a su hija que vive en España. Las muchachas del grupo de manualidades tendrán una sorpresa que cambiará sus vidas. Y el 10% para cada hijo es suficiente para que sepan: tu padre no te olvidó, solo te dio exactamente lo que merecías. La reflexión final. Hoy, sentado en el portal de mi departamento en Zapopan, tomando café y viendo despertar a Guadalajara, entiendo algo que me tomó 68 años aprender. El amor no es sacrificio infinito. El amor es intercambio, reciprocidad, presencia. Amé a mis hijos de la manera equivocada. Amé sin pedir nada, sin esperar nada. Pensé que eso era virtud, pero solo era borrarme a mí mismo. Ahora amo de la manera correcta. Amo con límites, con dignidad, con amor propio, y si eso me hace un mal padre, que así sea. Prefiero ser malo y respetado que bueno pisoteado. Porque al final, cuando cierre mis ojos por última vez, no recordaré el dinero que dejé o no dejé. Recordaré que en mis últimos años viví con la cabeza en alto. Y eso no tiene precio. Lo que aprendí, la gente me pregunta si me arrepiento. Si siento que fui muy duro. Si extraño a mis hijos. La respuesta es compleja. ¿Me arrepiento? No. Por primera vez en décadas, duermo en paz. Ya no tengo ese nudo en el estómago esperando la próxima llamada pidiendo dinero. Ya no me siento usado. Fui demasiado duro. Tal vez, pero la dureza no fue en el testamento. La dureza fue en 28 años de darme cuenta de que para ellos yo solo era una alcancía que caminaba y hablaba. ¿Los extraño? Todos los días. Porque el amor de padre no se apaga como un interruptor. Todavía recuerdo cuando Mateo dio sus primeros pasos. Cuando Diego aprendió a andar en bicicleta. Cuando Alejandro me hizo un dibujo en el kinder que todavía guardo en un cajón. Pero extrañar a alguien no significa aceptar ser tratado sin respeto. Y ahí está la diferencia. Aprendí que podemos amar a alguien y al mismo tiempo protegernos de ellos. Que el perdón no significa ser un tapete. Que la familia no es solo sangre, es quien está ahí cuando las cosas se ponen difíciles. Doña Carmen es más familia para mí que mis propios hijos en este momento. Ella fue quien me llevó al hospital. Ella fue quien se sentó en esa silla de plástico toda la noche. Ella fue quien me hizo pastel en mi cumpleaños, cuando nadie más recordó. Y por eso, ella recibirá 240,000, no porque necesite comprar su amor, sino porque su amor ya fue probado 1000 veces. El consejo que daría: si estás leyendo esto y te identificas con mi historia, si alguna vez sentiste que diste más de lo que recibiste, déjame decirte algo: no eres egoísta por poner límites, no eres malo por proteger tu paz, no eres vengativo por esperar reciprocidad. Durante años pensé que ser buen padre significaba darle todo a mis hijos. Tiempo, dinero, energía, salud. Pensé que entre más me sacrificara, más me amarían. Me equivoqué. Lo que les enseñé fue que yo no tenía valor, que podían tomarme por sentado, que siempre estaría ahí sin importar cómo me trataran.
Y cuando finalmente puse un límite, cuando finalmente dije, ya basta, me llamaron dramático, infantil, mezquino. Pero ¿sabes qué? Sus opiniones sobre mí ya no definen mi valor. Pasé 28 años dejando que sus necesidades fueran más importantes que las mías. Dejando que sus sueños fueran más importantes que mi dignidad. Dejando que su comodidad fuera más importante que mi bienestar. Ya no más. Ahora cada decisión que tomo me pongo primero. No de manera egoísta, sino de manera sana. Porque entendí algo fundamental. No puedes dar de un vaso vacío. Y yo estaba vacío, seco, quebrado. El testamento no fue venganza. Fue recuperación de mi dignidad, mi valor, mi poder. Los momentos difíciles. No todo ha sido fácil. Hay días donde mi teléfono suena y veo el nombre de Mateo en la pantalla. Y una parte de mí, esa parte que todavía es papá, quiere contestar, quiere perdonar todo, quiere volver a como era antes, pero luego recuerdo esa Navidad, durmiendo en el cuarto de servicio mientras desconocidos ocupaban mi recámara. Recuerdo el derrame cerebral, tirado en el piso del baño, llamándolos desesperado, y ninguno contestó. Recuerdo escuchar detrás de la puerta cómo calculaban mi patrimonio como si yo ya estuviera muerto. Y recuerdo la frase que Mateo dijo, estamos muy ocupados para tus dramas, papá. Resuélvelo tú solo. Entonces no contesto, porque contestar sería volver a ese ciclo, y ese ciclo casi me mata. Hay noches donde me siento solo, donde pienso que tal vez debí haber sido más flexible, que tal vez debí haber dado otra oportunidad, pero luego miro alrededor. Veo las fotos de mi cumpleaños número 69 con 20 personas que me aman genuinamente. Veo el grupo de WhatsApp donde las señoras del taller de manualidades comparten memes cada mañana solo para hacerme reír. Veo a doña Carmen tocando mi puerta con tacos que le sobraron porque sabe que no cocino bien para mí solo. Y me doy cuenta, no estoy solo. Estoy rodeado de amor real, solo que no es el amor que esperaba. No viene de donde pensé que vendría. Y eso está bien. El futuro, no sé cuántos años me quedan. A los 68, uno ya no piensa en décadas sino en años. Tal vez 10, tal vez 15 si tengo suerte y salud. Pero lo que sé es esto, los años que me quedan serán míos. No de mis hijos, no de sus expectativas, no de su culpa, míos. Quiero viajar. Nunca he visto el mar del Caribe mexicano. Nunca he ido a Oaxaca. Nunca he subido a las pirámides de Teotihuacán, sin estar preocupado por cuánto estoy gastando. Quiero gastar mi dinero en mí, en experiencias, en memorias. Quiero levantarme cada día sin ese peso en el pecho, preguntándome si hoy será el día que uno de mis hijos llame pidiendo algo. Quiero dormir en paz sabiendo que puse límites sanos. El departamento lo voy a vender. Ya hablé con un agente inmobiliario. Está valuado en 7. Voy a tomar ese crucero por el Caribe que siempre quise. Voy a renovar la casa de Chapala con esa cocina moderna que he estado viendo en revistas. Voy a comprarme ropa nueva sin sentirme culpable. Voy a comer en buenos restaurantes. Voy a vivir, porque durante 28 años viví para otro. Ahora es mi turno, y cuando llegue ese día, cuando mi corazón dé su último latido, me iré sabiendo que los últimos años de mi vida fueron realmente míos. El testamento. Explicación final. La gente me dice, pero Roberto, 400,000 pesos no es poco dinero. Tus hijos deberían estar agradecidos. Y tienen razón, no es poco, es más de lo que muchos mexicanos verán en su vida. Pero el punto nunca fue el dinero. El punto fue lo que el dinero representaba. Durante años, para mis hijos, yo representaba dinero. Acceso, recursos. La casa de Chapala no era la casa de papá donde pasamos buenos recuerdos. Era la propiedad que vale 9 millones que heredaremos. O el departamento no era donde papá vive, donde crecimos. Era un activo de 7,6 millones que se dividirá. Yo no era papá, era un portafolio de inversión con piernas. Entonces cuando cambié el testamento, les di exactamente lo que me dieron.
Lo transaccioné. Querían números, cálculos, porcentajes. Se los di, pero el 40% que va a caridad, esos son mis valores. El 30% que va a gente que estuvo presente, ese es mi agradecimiento real. Y el 10% para cada uno de ellos, ese es mi mensaje. No los olvidé, pero tampoco olvidé cómo me trataron. Algunos dicen que soy cruel, que un padre debería amar incondicionalmente. Y yo les digo, amé incondicionalmente por 28 años. Y casi me mata. El amor incondicional no significa aceptar maltrato incondicional. Si pudiera hablar con ellos, si Mateo estuviera frente a mí ahora, esto es lo que le diría: hijo, no te odio, nunca podría, eres mi primogénito, el niño que lloró en mis brazos cuando su mamá murió, el adolescente que me ayudaba a lavar el auto los domingos, el joven que se graduó con honores y yo lloré de orgullo en la ceremonia. Pero en algún punto del camino te perdí, o tal vez me perdí yo, y cuando finalmente levanté la vista, ya no te reconocía. Y lo peor es que sentía que tú tampoco me reconocías a mí. No cambié el testamento para lastimarte, lo cambié para salvarme. Porque si seguía siendo tu banco, tu recurso, tu conveniencia, iba a morir vacío, sin dignidad, sin paz. Los 400,000 pesos que recibirás son más de lo que yo tuve a tu edad. Es suficiente para empezar un negocio, dar enganche de una casa, invertir sabiamente. Es suficiente para saber que tu papá no te abandonó. Pero no es suficiente para vivir sin trabajar, y eso es intencional. Porque quiero que construyas algo tú mismo, que entiendas el valor del esfuerzo, que sepas lo que cuesta ganarse las cosas, como yo lo supe. A Diego le diría: hijo del medio, siempre tratando de mantener la paz, siempre en el medio. No te culpo por seguir a tu hermano mayor. Entiendo que era más fácil unirse al coro que defender a papá. Pero el silencio también es una elección. Y elegiste el silencio cuando más te necesitaba. Cuando estaba en el piso del baño, paralizado, aterrado, y tu teléfono sonó y no contestaste. Ese silencio habló más fuerte que 1000 palabras. Todavía te amo, pero ahora me amo a mí mismo también. Y eso significa no permitir que tu silencio me vuelva a lastimar. Cuando recibas tu parte de la herencia, úsala bien. Invierte en tus hijos, dales lo que yo te di, oportunidad. Pero también dales lo que yo no te di, límites, porque los límites son amor también. No cambiaré el testamento, porque esto no es sobre castigarte a ti específicamente, es sobre un principio, es sobre mantenerme firme en la decisión que tomé para protegerme. Pero quiero que sepas, todavía hay tiempo para construir algo real entre nosotros, no basado en dinero, no basado en herencia, sino basado en presencia genuina. Cada vez que me llamas solo para platicar, sin agenda oculta, me das más que cualquier millón de pesos. Cada vez que apareces con pan de queso solo porque sabías que me gusta, me das el tipo de riqueza que no se puede calcular. Sigue haciéndolo. No por el dinero, por nosotros. Gracias por escuchar a un viejo de 68 años que finalmente encontró su voz. Mi mensaje para ti es simple: tu paz vale más que la comodidad de otros, tu dignidad no es negociable. Amar a alguien no significa dejarlos pisotearte. No importa si es tu hijo, tu padre, tu pareja, tu hermano. Si alguien te está usando, si alguien solo te busca cuando necesita algo, si alguien te hace sentir que tu único valor es lo que puedes dar, tienes permiso para alejarte. Tienes permiso para poner límites. Tienes permiso para decir: ya basta. Y cuando te llamen dramático, egoísta, vengativo, recuerda, esas palabras dicen más sobre ellos que sobre ti. Porque la gente que se beneficia de tu falta de límites será la primera en criticarte cuando finalmente los pongas. La herencia real. Cuando yo muera, mis hijos no heredarán millones, pero heredarán algo más valioso si eligen aprender la lección. Heredarán el ejemplo de un hombre que encontró su valor después de décadas de darlo gratis. Heredarán la lección de que el respeto se gana, no se compra. Heredarán la comprensión de que la familia es acción, no sangre.
y heredarán la memoria de un padre que los amó lo suficiente para establecer límites, aunque doliera. Porque el amor sin límites no es amor, es codependencia, y yo ya no soy codependiente de su aprobación. Epílogo. Ayer Alejandro me llamó, solo para platicar, me contó sobre un problema en el trabajo. No pidió dinero, no pidió consejo, solo quería desahogarse. Y cuando colgamos, lloré. Lágrimas buenas, porque eso es todo lo que siempre quise. Ser visto como un padre, no como un proveedor. No sé si los otros dos llegarán ahí algún día. Tal vez sí, tal vez no, pero ya no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad ahora es conmigo mismo. Y por primera vez en 68 años, esa responsabilidad la estoy cumpliendo bien. Palabras finales para ti. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez sentiste que diste más de lo que recibiste, si tuviste que aprender a poner límites con gente que amas, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo. Comparte tu historia, no estás solo, y suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo, porque cada semana traemos historias reales de personas que encontraron fuerza donde pensaron que solo había debilidad. A veces, la mayor herencia que dejamos no es dinero. Es el ejemplo de que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Hasta la próxima historia. Y recuerda, mereces respeto, siempre.